todas. Bueno, efectivamente yo voy a hablar de la ley natural en Francisco de Suárez y voy a hacerlo desde un doble planteamiento. Son dos las preguntas que quería atender. La primera es el papel que juega la libertad en la visión de la ley natural de Francisco Suárez. Y ya diré por qué. Es un concepto que considero esencial para entender la propuesta ius naturalista de Suárez y que permite hacer una distinción, me parece interesantísima, entre una visión imperativa de la ley natural y una visión concesiva de la ley natural, que ahora detallaré. Y lo segundo que quiero abordar es la pregunta por la epistemología de la ley natural, es decir, ¿cómo conocemos la ley natural? Si partimos de la idea de que la ley natural es un conjunto de valores o de principios arraigados en la naturaleza humana o que se derivan de la naturaleza humana, la pregunta es, ¿y cómo conocemos esos principios? Bueno, pues intentaré abordar eso y lo haré haciendo una comparación con el sistema tomista, es decir, cuál es la epistemología de la ley natural contenida en Santo Tomás, y haré la comparativa con Francisco de Suárez. Por tanto, de nuevo echamos a pelear a un dominico con un jesuita, que parece que nos hemos empeñado mucho en eso. Bueno, lo primero entonces, atendiendo a la primera de las cuestiones que me planteaba, es el papel de la libertad, el papel que juega la libertad en el planteamiento suareciano de la ley natural. Y decía antes que el concepto de libertad es absolutamente esencial en el planteamiento o en el sistema ius naturalista de Francisco Suárez. Es la libertad la que otorga al ser humano su dignidad, su identidad de imago Dei, y también la que le habilita como sui juris, es decir, en esa contraposición proveniente del derecho romano entre sui juris y alieni juris, aquel que está en posesión de sí mismo, aquel que es capaz de ejercer sus derechos, es el sui juris, y según Suárez lo distintivo del sui juris es la libertad, es el ser una persona en uso de su libertad. Bueno, desde esta perspectiva, yo decía, lo esencial en el sistema ius naturalista de Suárez es la libertad, que él incluso en la Defensio Fidei plantea que es el mayor de los derechos, es decir, la entidad que da Suárez a la libertad como generadora de derechos es absolutamente esencial. Y desde ese planteamiento, en el sistema ius naturalista de Suárez hay como una doble forma de entender la ley natural. Por una parte, el derecho natural imperativo, es decir, todos aquellos preceptos que de forma clara e imperativa, perdón por la redundancia, derivan de la ley natural. Por ejemplo, no matarás. Frente a ella, otra visión de la ley natural, que es la visión concesiva de la ley natural, y que encaja con aquellos comportamientos que no vienen de suyo, impuestos o rechazados por la ley natural, pero que forman parte del ámbito de libertad del ser humano. Es decir, hay todo un conjunto de comportamientos humanos que, sin estar expresamente ordenados o prohibidos por la ley natural, forman parte de la cotidianidad humana. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos comportamientos? ¿Dónde enraizan esos comportamientos? Bueno, pues el planteamiento de Suárez es que todo ese tipo de comportamientos, que él llama ley natural concesiva, están amparados y están sustentados por la ley natural en tanto que son expresión de la libertad humana, que es, como decíamos antes en la cita de la Defensio Fidei, expresión de la ley natural también, o de la concepción ius naturalista, o de el conjunto de derechos que la propia ley natural garantiza en el ser humano. Ese planteamiento esa visión concesiva de la ley natural constituye una auténtica novedad respecto a lo anterior. Y pensemos en todo ese conjunto de derechos que derivan en la vida civil para los ciudadanos, derechos que derivan, por ejemplo, del intercambio comercial, del derecho a propiedad, del usufructo, de los arrendamientos. Bueno, es decir, lo que intenta Suárez es dar respuesta a todo ese tipo de comportamientos que no vienen de suyo, vuelvo a decir, ni impuestos ni negados por la ley natural. Y es a eso lo que llama derecho natural concesivo. O dicho de otra manera, la ley natural no solamente fundamenta aquello que es necesario, sino que también posibilita o fundamenta todo aquello que no va en contra de la ley natural, al ser expresión de la libertad humana. En el sistema suareciano, a ese conjunto de derechos que hemos llamado, o que entroncamos con el derecho natural concesivo,
le denomina jus utile o jus reale, y considero que seguramente esos conceptos son antesala de un término mucho más reciente, mucho más moderno, que no comienza hasta el siglo XVIII, que es el de derecho subjetivo. Pero el concepto de derecho subjetivo se introduce en el siglo XVIII y hasta entonces se utilizaba el suareciano jus utile. ¿Qué aporta esto al sistema jus naturalista suareciano? Bueno, por una parte garantiza la libertad, por otra parte impone a los poderes temporales la necesidad de que respeten ese conjunto de facultades o de derechos que asisten a los ciudadanos y que entroncan, por tanto, con la ley natural, es decir, por lo tanto, lo sitúa en la cúspide jerárquica de las instancias normativas, y que impone, por tanto, que la autoridad política no se entrometa o no lo limite innecesariamente. Con lo cual, de nuevo, apunta hacia la democracia como la forma de gobierno más cercana a la ley natural, que es, como él insiste, concreción política de la libertad humana. Pero además genera un sistema jus naturalista muy equilibrado, porque lo imperativo y lo concesivo se equilibran, a mi modo de ver, en el sistema suareciano. Entro ya en la segunda cuestión que quería mencionar y que tiene que ver con la epistemología de la ley natural. Es decir, suponiendo que hay en el ser humano un conjunto de derechos, de facultades, de valores que derivan de su propia naturaleza, por voluntad del Dios creador, la pregunta es cómo accedemos al contenido de la ley natural, cómo nos es dado a los seres humanos conocer el contenido de la ley natural. Por lo tanto, la epistemología que se plantea de la ley natural es esencial para entender el sistema jus naturalista propuesto por un autor. Bueno, en Santo Tomás hay un concepto que a mí me parece central para entender su visión epistemológica de la ley natural. Para Santo Tomás no es necesario creer en Dios para conocer y para respetar el contenido de la ley natural. Según él, basta conocer la naturaleza humana, ya que la ley natural deriva de la naturaleza humana. Y el conocimiento de la ley natural, en Santo Tomás, es fruto de una inclinación, dice él, inclinación de nuestra naturaleza. Él se refiere a la inclinatio ad bonum, a la inclinación, iba a decir al bien, a lo bueno, la inclinación a lo bueno, sería el planteamiento epistemológico de Santo Tomás relativo a la ley natural. Dice Santo Tomás, nuestro conocimiento de la ley natural va evolucionando. A medida que pasan las edades de la humanidad, cada vez nos acercamos más y más y más al conocimiento de la ley natural. Y en consecuencia, también los sistemas jurídicos positivos van siendo cada vez un reflejo más nítido y más claro del contenido de la ley natural. Dicho de otra manera, vamos perfeccionando nuestros sistemas jurídicos positivos porque los vamos purificando a medida que cada generación humana conoce mejor la ley natural. Pero lo cierto es que el punto inicial, no solamente cronológicamente, sino también desde el punto de vista lógico para el conocimiento de la ley natural, es esa inclinatio ad bonum, la inclinación al bien o a lo bueno que hay en el ser humano. Seguramente esa inclinación al bien o inclinación a lo bueno sea más que racional, sea preconceptual. Hay algún autor que lo plantea como un conocimiento preconceptual, en el sentido de que no es un conocimiento ni formulado, ni verbalizado, ni elaborado racionalmente, sino que es una inclinación que responde a lo esencial de la naturaleza humana. O si queremos, un conocimiento más intuitivo que racional. Gracias. Dice en la Suma Teológica, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Por lo tanto, esa inclinación al bien es necesaria al fin propio del ser humano, de la criatura humana. Es cierto que esa inclinación al bien luego es concretada y actualizada por la razón, de la cual la razón hace derivar primero los primeros principios
y luego los principios secundarios o más específicos que se van adecuando al paso del tiempo, al paso de los distintos contextos humanos. ¿Qué hay en Suárez? Bueno, en Suárez seguramente la epistemología de la ley natural se mantiene dentro de los límites de la estricta racionalidad. Según Suárez, los preceptos de la ley natural se imponen como evidentes a la naturaleza humana y para él constituyen ley natural todas las conductas que derivan de forma evidente de los primeros principios. Por tanto, el requisito para que un comportamiento encaje o sea coherente con la ley natural es que ese nexo entre el comportamiento y los primeros principios sea claro. A eso Suárez le llama hilatio, podemos decir ligazón, nexo, vínculo, hilatio entre el comportamiento y la ley natural. Y Suárez admite como hilatio tanto un conocimiento o un razonamiento inmediato, claro, muy inmediato, muy evidente de la ley natural, como un razonamiento mediato, como un razonamiento, si queremos, de segundo orden. Pero mientras esa hilatio sea clara, dice Suárez, eso es ley natural. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, no voy a entrar en el problema de la inmutabilidad o cómo lo resuelve Suárez, el problema de la inmutabilidad de la ley natural, ni qué reflejo tiene eso en el sistema atomista, pero sí quería decir, ya con esto concluyo, que tanto Santo Tomás como Suárez presentan sistemas que intentan garantizar la universalidad de la ley natural, pero lo hacen por vías distintas. En Santo Tomás hay una inclinación común a todos los seres humanos que le orienta hacia el bien, una inclinación preconceptual. La vía que utiliza Suárez es una vía que se mantiene estrictamente dentro del ámbito de la racionalidad. En el balance, y con esta sería mi idea final, en el balance es cierto que Tomás de Aquino añade algo más, y añade algo más que seguramente todos podríamos tener muy claro, y es esa inclinación a hacer el bien, es decir, en el fondo todos sabemos cuando algo está bien y cuando algo se corresponde con lo mejor de nuestra inclinación a actuar. Sin embargo, en Suárez, el hecho de que se mantenga dentro de la estricta racionalidad me da la sensación, y quizás esto sería un buen tema para debate, que conjura mejor los peligros del subjetivismo y del relativismo, ya que se podría decir, cada quien podría decir mi inclinación es distinta de la del otro. Yo me siento inclinado a comportamientos distintos a los que el otro se siente inclinado. En cambio, si nos mantenemos dentro de los márgenes de la estricta racionalidad, seguramente me da la sensación de que el peligro del subjetivismo en el conocimiento de la ley natural se podría conjurar. Muchas gracias.